Guiones y guionistas, capítulo 350. Hoy voy a contestar algunas de vuestras preguntas, como por ejemplo una en la que preguntáis algo sobre las habilidades de un guionista y otra sobre cómo recibimos las críticas a nuestras películas los guionistas. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy vuestro anfitrión, David Esteban Cuero, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del crítico mundo de los guionistas y el criticado arte de los guiones. Hoy volvemos con vuestras preguntas al podcast y voy a contestar una pregunta sobre las habilidades del guionista y otra sobre críticas de películas, entre otras cosas. Ya sabéis que podéis preguntarme lo que queráis por mail, redes sociales, YouTube, como queráis, que yo os lo contestaré una vez al mes como mínimo. Y los que tengáis más prisa, bueno, ya sabéis que los suscriptores a los cursos recibís la respuesta, lo antes posible. Porque os recuerdo que en la plataforma de cursos de guión es un lugar donde podéis aprender no solamente a escribir guiones, sino también a convertiros en guionistas. Tenemos cursos, de todo. Hay algunos que te enseñan, por ejemplo, a trabajar los personajes, a crear las estructuras de nuestras historias, a escribir escenas, diálogos, pero también hay otros cursos que te enseñan a crear una marca personal de guionista o a vender un guión. Ya tenemos 55 y cada semana salen 3 clases nuevas. Esto es un auténtico no parar. Hoy, de hecho, continuamos con el curso de estructura de 9 actos de David Siegel, en el que estamos, viendo cuál es la estrategia de... cuál es esta estructura que propone Siegel y cómo podemos aplicarla a nuestras creaciones, viendo también cómo la han utilizado grandes maestros. La ha utilizado consciente o inconscientemente, pero sí que está en las obras de muchísimas de las grandes películas del cine. En la clase de hoy vamos a ver en qué consisten los 3 actos finales de la estructura de David Siegel, que son el acto sexto, el séptimo y el octavo. Y el sábado terminamos con el curso de Eneagrama para guionistas, en el que estamos viendo, en qué consiste este sistema de identificación de tipos de personalidad y cómo podemos utilizarlo siendo guionistas, a la hora de crear nuestros propios personajes. Y en la clase de este sábado vamos a conocer todas las características del eneatipo número 9, conocido como el mediador o pacificador. Y para que os hagáis una idea, un ejemplo de los personajes creados por este eneatipo son, por ejemplo, Forrest Gump o Frodo de El Señor de los Anillos. Y aprovecho también para recordaros que quedan ya muy pocos días para la votación del ganador o ganadora del segundo concurso internacional de guión de cortometrajes, guiones y guionistas. Podéis encontrar el enlace de la votación y ver los guiones de los finalistas o escucharlos, porque también cada uno de ellos ha tenido una entrevista y un podcast. Pues está todo en cursosdeguion.com. Bajáis abajo al footer, ¿no? Que son los enlaces que hay al pie de página. Y ahí hay uno que habla del concurso. Pues ahí tenéis el enlace y los 5 finalistas. Y ahora sí nos vamos con vuestras preguntas. La primera de ella me la hace Farid y me llegó desde la web. Y dice así: Buenas, David. Antes de nada quiero decir que soy un gran seguidor del podcast y que me parece fascinante el hecho de que compartas tu conocimiento con todos los que deseamos convertirnos en guionistas. De nada, Farid, gracias a ti. Llevo un par de meses funcionando en paralelo, un poco de desarrollo de tramas, análisis de estructuras y creación de personajes, pero he leído en varios lugares que es mejor desarrollar una habilidad a la vez. Mi pregunta es la siguiente:
Si tuvieras que elegir una habilidad clave a desarrollar primero para convertirte en guionista, ¿cuál sería y por qué? Bueno, Farid, muchas gracias por la pregunta, que es una pregunta súper interesante. Bueno, te voy a dar mi punto de vista. Yo entiendo, ¿no?, la gente que dice que es mejor desarrollar una habilidad a la vez, pero creo que en el caso de aprender a ser guionista, no es un buen consejo. Porque, al fin y al cabo, al escribir un guión estás manejando todas las habilidades a la vez. Estás creando la trama, pero esa trama va a ser llevada por ciertos personajes, con lo cual no puedes tener una habilidad sin tener la otra. O sea, yo creo que el entrenamiento de un guionista tiene que ser, bueno, yo que sé, como el entrenamiento, por ejemplo, del baloncesto, ¿no? Tú, si te fijas cómo entrenan una serie de jugadores que van a jugar un partido, bueno, pues tú ves el entrenamiento y el entrenamiento tiene una parte de entrenar los músculos de forma atlética para ser más ágiles, para ser más fuertes, luego otra parte de estrategia para poder provocar la táctica, ¿no?, entre todos los jugadores, luego también tienen otro rato de entrenamiento donde están probando el tiro y todo lo hacen en una sesión de entrenamiento. O sea, no creo que la forma que tengan de aprender a jugar baloncesto es decir, venga, durante un mes solamente vamos a aprender a tirar. Y ahora, durante otro mes, solamente vamos a aprender estrategia, ¿no? Yo creo que aprenderlo de forma integrada, todos los elementos, es la forma más correcta para aprender algo, ¿no? En lugar de dividirlo. Sí que es verdad que a lo mejor yo creo que va por ahí, que sí que te puedes centrar en distintos elementos a la vez, ¿no? Por ejemplo, decir, venga, va, ahora quiero aprender el viaje del héroe. Entonces, bueno, vale, decir, venga, me voy a centrar solamente a aprender el viaje del héroe, ¿no? Y bueno, pues entonces, bueno, pues o te suscribes a los cursos, que bueno, tú de hecho estabas suscritos, y dices, venga, me hago el curso entero del viaje del héroe, o si quiero buscar directamente la referencia original, pues me compro el libro de Christopher Vogler, ¿no?, del viaje del escritor, y me centro en el viaje del héroe para entender muy bien el concepto, ¿no? Y sí, ahí focalizas sobre un concepto. Pero no, eso no quiere decir que digas, o yo creo que no es útil decir, venga, va, durante 5 meses de mi vida solamente voy a estudiar estructuras narrativas y ahora durante 5 meses voy a hacer solamente personajes, sino que tienes que hacerlo de una forma integrada. Y sobre todo, la mejor forma de aprender realmente es aplicar todo lo que estudias, porque estudiar, leer libros, ver vídeos, si tú no lo aplicas realmente no acabas por aprenderlo. Con lo cual, si por ejemplo dices, venga, quiero aprender el viaje del héroe, bueno, pues si tú vas a escribir un proyecto, venga, el próximo proyecto voy a intentar hacerlo viendo un poco cuál es esta estructura. O, por ejemplo, te puedes dedicar también a ver algún guión que hayas escrito ya, decir, venga, ¿funciona esta estructura o no? O que estés reescribiendo. Entonces, pues te lo miras y venga, vale, yo qué sé, venga, primero empezamos con el mundo ordinario, luego vemos la llamada a la aventura, luego, mira, rechazo a la aventura, mira, pues en este guión no hay rechazo a la aventura. Bueno, pues a lo mejor se te ocurre unas frases o una escena que hagas en tu guión que estás reescribiendo e introduces eso. Es una forma que yo he utilizado alguna vez, es decir, cuando ya he escrito algo, a partir de ahí es cuando aplico, ¿no? Y cuando lo comparo con esta estructura o con otras estructuras para ver cómo puedo mejorar esa escaleta o ese tratamiento. A lo mejor no lo he utilizado en la creación, pero sí lo utilizo después, ¿no? Bueno, pues estos son formas de hacerlo, ¿no? Pero claro, tú eso lo tienes que hacer de una forma integrada con el desarrollo de los personajes y todo. Y contestando un poco a tu pregunta, que no me quiero ir por las ramas, tú me preguntas, ¿cuál es la habilidad que tendrías que desarrollar primero y por qué? Bueno, pues para mí la habilidad que hay que desarrollar primero es la de escribir, practicar. Porque realmente tú aprendes las cosas, en cada proyecto que te pones vas a tener unos retos distintos, una historia distinta y vas a aplicar cosas distintas, con lo cual vas a aprender cosas nuevas. Y tú puedes estudiar muchos libros, ver muchas películas, pero realmente si lo que quieres es ser guionista, entonces hasta que tú no te enfrentes a tu historia, veas cómo solucionar tus problemas que te van surgiendo, narrativos, y vayas en todo eso, realmente no vas a aprender, por mucho que te sepas de memoria las 12 etapas del viaje del héroe. Aplicando esas 12 etapas que has aprendido en tu guión, ahí es cuando vas a aprender realmente a ser guionista. Con lo cual, para mí, la habilidad para ser guionista es escribir, practicar todos los días y meterte en muchos proyectos que te vayan enseñando cosas nuevas. Y luego, a partir de ahí, sí,
¿no? De repente a lo mejor estás trabajando la estructura de tu historia y entonces ahí dices, venga, va, voy a dedicarle un tiempo a trabajar porque estás en esa fase de escaleta y entonces sí, pues venga, me voy a mirar el viaje del héroe o lo de la estructura de David Siegel de 9 actos que hablaba antes en la presentación, o bueno, voy a ver esto de los 3 actos o los 5 actos de tal. Bueno, miras un poquito de estructura según lo vas necesitando y lo aplicas. Pero es así, lo miras y lo aplicas. Si por ejemplo estás en la fase de que venga, vamos a crear, estoy creando los personajes, bueno, pues ahí te documentas un poco, te haces el curso de desarrollo de personaje, o otros cursos, o miras otros libros y que te ayuden a desarrollar eso. Es decir, como que según vas teniendo las necesidades, te vas formando en solucionar esas necesidades, ¿no? Pero siempre de una forma integral, nada de decir, no, ahora me dedico a una cosa o me dedico a otra, ¿no? Al fin y al cabo, cuando tú estás escribiendo una historia, estás aplicando muchos elementos. Por eso es algo por lo que yo estoy montando tantos cursos en la escuela, para que podáis ver de forma individual según vayáis necesitando, ¿no? Pues venga, va, ahora estoy trabajando esto, venga, pues ¿cuántos cursos hay de estructura? Está de estructura narrativa, nuevas estructuras narrativas, el de Siegel, bueno, pues te miras estos cursos y eso que te ayuda a desarrollar la escritura. Luego ya cuando pases a la fase de diálogos, pues te haces el curso de diálogos y bueno, te documentas un poco más sobre eso. O sea, según lo vayas necesitando, pero siempre de una forma integral. Bueno, espero que al final sí que haya contestado a tu pregunta, Farid. Bueno, la siguiente pregunta es de Maider y me hace por la web. Y me dice así: buenas tardes, David. Quería comentarte una duda que me ha surgido respecto a un guión que he escrito. Resulta que en el guión los personajes citan varias frases de un libro, un relato de Edgar Allan Poe, y varias frases de una obra de teatro, La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Y me ha entrado la duda de si está permitido citar frases en el guión o si por el contrario tendría que tener una autorización de algún tipo para poder citarlas. Muchas gracias por tu ayuda, un abrazo, Maider. Bueno, un fuerte abrazo para ti también, Maider, muchas gracias por tu pregunta. Y muy interesante. Bueno, aquí un par de cosas. La primera es que en los ejemplos que tú me estás poniendo, tanto Edgar Allan Poe como el de Calderón de la Barca, son obras que ya son de dominio público, con lo cual tú puedes citarlas y puedes utilizarlas sin necesidad de pedir permiso a nadie ni de pagar derecho a nadie, porque, bueno, ya son de dominio público, que esto, bueno, ahí hice un podcast de dominio público, os voy a poner el enlace por si acaso no lo habéis escuchado, pero bueno, básicamente, resumiendo, es que una vez que se muere el autor, pues 50 años después o 70 años después, dependiendo de la legislación, bueno, las obras pasan a ser de dominio público y entonces ya puedes utilizarlas sin pedir permiso a nadie. Vale, pero bueno, este es el ejemplo de los dos ejemplos que me has puesto, pero también quiero hablar de una cosa, de un concepto que es el derecho de cita. El derecho de cita, bueno, esto también depende un poco de la regulación de cada país, pero básicamente lo que te dice es que tú, cuando estás creando una obra o cuando estás haciendo un escrito de investigación o documentación, tú tienes el derecho a citar obras de otras personas. Citar obras no es decir, venga, voy a utilizar un poema y poner el poema entera, sino citar fragmentos de las obras en el cual tú citas la obra y hablas y dices quién es el autor, ¿no? Es decir, que yo, por ejemplo, puedo decir en mi película, uno de los personajes dice, bueno, como dice Stephen King, no sé qué, no sé cuántos, y dices una frase que ya se haya divulgado de Stephen King, que se haya divulgado pues en algún libro o en alguna película, ¿no? O por ejemplo, yo que sé, pues como hace Indiana Jones, como dice Indiana, o por ejemplo, como yo que sé, en Star Wars, como dice Darth Vader, Luke, soy tu padre. Bueno, pues estar citando esa obra, ¿no? Y eso, bueno, depende un poco de la legislación, pero en general no es algo a lo cual tengas que pedir permiso. Imaginaros si cada vez que alguien que dice esa frase, ¿no? Luke, soy tu padre, tuviera que pedir permiso a la productora y tal, ¿no? Sería, bueno, pues sería un poco locura. Pero también es eso porque te ampara el derecho de cita, que tú estás diciendo el autor, ¿no? Y estás diciendo la cita, ¿no? Y es una parte de la obra, es decir, no estás utilizando toda la obra, no estás utilizando al personaje, sino estás nada, simplemente citando. Claro, tú por ejemplo un poema entero decía que no, pues claro, si vas a utilizar un poema entero de alguien que no es de dominio público, claro, vas a tener que pedir permiso, pero de repente sí puedes citar a lo mejor 2 o 3 líneas de un poema citándolo, ¿no? Como dice el poeta tal y dices la frase no sé qué. Bueno, ahí te ampararías al derecho de cita y se supone que, bueno, habría que ver un poco la legislación en cada país, pero no deberías tener problema. Bueno, espero haberte contestado con eso, Maider. La tercera pregunta, bueno, es un comentario que me ha llegado hace poco, me llegó realmente esta mañana y dice así, es de Raúl y me lo envió por Facebook. Y dice así:
Yo ya vi Explota, Explota y me encantó. Enhorabuena a todos los que la hicisteis porque vais a alegrar la vida a mucha gente. Gracias a ti, gracias Raúl. Pero tengo una duda. He visto algunas críticas y la mayoría son muy buenas, pero leí una mala. ¿Cómo afecta eso a un guionista? Gracias y adelante con esos podcasts que siempre aprendo algo nuevo. Bueno, muchas gracias Raúl por ir a ver la película y por tu comentario. Bueno, este es un tema muy interesante que es el tema de las críticas y que realmente nosotros como guionistas cuando tú haces una obra y la expones al público tienes que saber que siempre va a haber críticas. Buenas y malas. Y tienes que entender que eso, bueno, forma parte del proceso y tienes que aceptarlo. Es así, si tú tienes miedo a que la gente critique lo que haces, pues no hagas nada. No hagas nada o no lo hagas público. Porque que sepas que siempre la gente lo va a criticar y siempre va a haber críticas malas y críticas buenas. Dependiendo de la obra y dependiendo de muchos elementos, bueno, pues serán unas críticas u otras, pero que siempre van a existir. Es como cuando haces un vídeo en YouTube, siempre va a haber gente que te ponga comentarios positivos y negativos y yo que sé, hasta las personas más grandes de este mundo, los deportistas más famosos, tienen mucha gente que los critica. O sea, es así. En el momento que haces algo público vas a recibir las críticas, con lo cual, bueno, eso ya para empezar. Además hay que entender que, bueno, a cada persona le puede gustar o no, porque los gustos son algo particular. Luego también depende un poco de cada persona y cada su realidad, también depende de tu obra, que hay obras más provocadoras, menos provocadoras, o sea, depende de muchísimos factores, con lo cual, bueno, lo primero que tienes que hacer es aceptar que críticas va a haber y que alguna a lo mejor no te gusta. Lo segundo, el tema de las críticas, claro, antiguamente cuando uno hacía una película, bueno, pues recibías algunas críticas en los periódicos de críticos especializados, pero esto ahora con las redes sociales se ha multiplicado porque cualquiera que tenga una red social puede criticar la película, pero incluso sin verla, ¿no? Porque ya directamente yo, por ejemplo, de Explota, bueno, y otras muchas películas, he visto ya críticas antes de haber estrenado. Simplemente la gente porque ha visto el tráiler, o porque no le ha gustado el póster, o por lo que sea, ¿no? Las redes sociales, bueno, cualquiera opina, le agrega un hashtag y su crítica dentro del timeline de Twitter o de Instagram va a estar al mismo nivel que a lo mejor la del crítico más refutado de hace 30 o 40 años. Todas van a ocuparte un tweet. Con lo cual, bueno, ciertos comentarios que antes se quedaban en la gente que veía la película, ¿no? Y se lo comentaban a sus amigos, bueno, pues ahora se amplifican con las redes sociales. Con lo cual, tú tienes la opción de hacer como Woody Allen, que lleva más de 30 años sin leer nada de lo que se hable de él, o la otra opción, que es la de decir, venga, quiero saber lo que se cuenta en mi película y nada, poner el hashtag en todas las redes sociales y leerlo todo. Bueno, ahí tienes las dos opciones, de enterarte más o enterarte menos. Eso depende de ti. Lo que pasa es que, previo a esto, tú lo que tienes que hacer, que este es el consejo que os doy a todos los creadores, lo primero que tienes que hacer es conocer muy bien cuál es tu película, cuál es tu propuesta. O sea, por un lado la película que querías hacer, que escribiste, pero luego también la película que finalmente se ha hecho, que para algunas cosas será mejor de lo que escribiste y para otras pues serán peor o será peor para tu gusto, ¿no? Porque, bueno, pues ya sabemos que en el guión, bueno, pues luego se rueda, luego se edita, está el criterio del director o directora, está el trabajo de todos tus compañeros y, bueno, habrá cosas donde el salto a lo que tu imaginación se había hecho y otras pues que a lo mejor no te guste tanto el resultado, con lo cual incluso tú mismo puedes hacer tu primera crítica. Pero es muy importante que tú entiendas cuáles eran los propósitos cuando tú creaste esa obra o cuando todos tus compañeros crearon esa obra y el público al que va dirigida. Porque, por ejemplo, si lo ve alguien que no es el público al que va dirigido y lo critica, bueno, pues a ti realmente dices, bueno, me da igual porque ese no es el público al que voy dirigido, con lo cual esta crítica me da igual. Si a lo mejor alguien lo critica porque por otro propósito, ¿no? Como que esta película no tal, y tú lo has hecho con otro propósito, pues bueno, pues dices, entiendo esa crítica, al fin y al cabo, porque no era eso para lo que estaba buscado. Es decir, tú tienes que conocer tu película bien, las bondades y también los defectos, ¿no? Y porque a mí me ha pasado, yo leyendo ahora alguna crítica de Explota y alguna crítica a lo mejor también que no era buena o que dentro de la crítica en alguno de los párrafos criticaba algo negativo, pues yo en el fondo, si me pongo a pensar y soy sincero, digo, pues es que lleva razón, si es que lleva razón en esto y esto, y en esto y en lo otro, pero bueno, nosotros realmente queríamos potenciar otras cosas en la película, con lo cual esa crítica que lleva razón y que puede tener un cierto cariz negativo, bueno, pues en el fondo me da igual porque yo estaba buscando otra cosa. Es decir, tú tienes que conocer la obra que estás haciendo y luego también otra cosa que es importante es entender que las críticas son a la película, no a ti. Es decir, no hay que tomarse las críticas como algo personal. Están criticando a la película, no te están criticando a ti como persona y como creador. Bueno, además una película es algo que, pues, al que trabajan cientos de personas y que son mucha gente la que está implicada, con lo cual algunas cosas dependen de ti, otras no.
Y tú lo que tienes que hacer es alejarte todo lo posible de una forma emocional de esa película, de la cual, bueno, tú hiciste tu trabajo y, bueno, emocionalmente tú tienes que decir, bueno, la película es una cosa y yo soy otra, ¿no? Y sé las cosas buenas que tiene, sé las cosas malas y no tomártelo como cada crítica, como algo personal, porque si lo haces así, bueno, pues vas a sufrir mucho. Y también no solo las críticas malas, sino también las buenas. O sea, tú eres el mismo guionista, tan bueno y tan malo una vez que entregas tu trabajo y se hace toda la película, se hace todo el proyecto, que las críticas sean muy más buenas o más malas, eso a ti no te tiene que hacer ni mejor ni peor persona, o que luego tenga más recaudación o menos recaudación, pues bueno, pues dependerá de tu trabajo, pero mínimamente, pero depende de tantos otros factores. Imagínate, yo por hablar ya de un ejemplo personal, Explota, una película que empezamos a escribir hace 3 años, que se realiza, que se graba y todo es maravilloso, y que a principios de este año decimos, venga, se estrena, bueno, dice la distribuidora y la productora, se estrena el 2 de octubre. Y desde entonces aparece una pandemia mundial y el 2 de octubre, precisamente, en el estreno español, es el día en el que cierran Madrid y se confina Madrid. Con lo cual, aunque la gente se puede mover por dentro, bueno, pues realmente la gente no está muy por la labor de ir al cine. Entonces es algo que si luego yo me pongo a mirar todo el ingreso, que si ha sido más o menos comparando con otros años o con otras películas o con otras cosas, pues estaría tirando piedras sobre mi tejado, porque mi guión es igual de bueno con pandemia o sin pandemia, ¿no? Entonces yo no puedo dejar que realmente ahora una pandemia mundial y que justo el día del estreno cierren Madrid, por ejemplo, que digo Madrid porque es el lugar donde pasa la película. O sea, bueno, pues chicos, esas cosas no dependen de mí. Con lo cual yo no voy a dejar que mi autoestima y que ese elemento pues me hunda. O sea, sí que me parece una pena, porque obviamente si las circunstancias fueran otras las vería mucho más gente, iría mucho mejor todo, pero bueno, esto ya no depende de mí. Las cosas que no dependen de uno, nosotros no tenemos que preocuparnos de ellas. Nosotros nos tenemos que preocupar de las cosas que dependen de nosotros mismos. Aún así, bueno, también hay que reconocer que aunque digo que hay que crear esa especie como de muro emocional ante las críticas buenas y malas, eso no quiere decir que seamos masocas. O sea, yo me meto en Instagram y me pongo a leer críticas como, mira, os leo una, por ejemplo, que dice de Aaron Garzan, dice: el chute de energía y buen rollo que tienes al salir del cine es de proporciones épicas. Todos a verla. Y claro, yo leo eso y me vengo arriba. O otra, por ejemplo, de Tonio López Alf. Dice en Instagram, dice: esta peli es una pasada, te ríes, te emocionas, cantas y no paras de mover el pie en el asiento. Explota mi corazón, Rafaela Carrà Forever. Qué ganas de volver a bailar en los bares. Claro, o sea, realmente, pues bueno, un masajito al ego a nadie le viene mal. Pero bueno, tenemos que intentar crear esa especie como de coraza ante las críticas, ya sean buenas o malas, y conocer las obras que hacemos, conocer las cosas buenas que tienen nuestras obras, las cosas malas también, y bueno, realmente porque la gente te diga cosas malas de tus historias, lo que hay que hacer es escuchar y ver también qué es lo que puedes aprender de ello, porque en algunas de estas críticas a lo mejor llevan razón. Y pueden ser aprendizajes que puedes traer para tu próximo proyecto. Con lo cual yo creo que también hay que tener un acercamiento un poco humilde hacia las críticas. Bueno, y con esta última reflexión terminamos el podcast de hoy en el que hemos contestado a vuestras preguntas. Muchas gracias a los que hacéis comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube, Spotify, y a los que compartís este podcast por redes sociales. Y sobre todo, como siempre, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque gracias a vuestros aportes este podcast puede seguir así ya de semana tras semana desde hace más de 3 años. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!